Hola a todos, buenas tardes. Una vez más aquí en nuestro estudio Desatando Pies y Manos. Nos da mucho gusto recibir a todos los que están aquí en la sala. Nos da gusto recibir a todos los que están viéndonos a través de las transmisiones. Bueno, estamos en la culminación de estamos en el cierre de una etapa del estudio. Ya recibiremos instrucciones nuevas porque los pastores nos comentaron que quieren que entremos a otra parte del estudio, a una dirección nueva. Y pues yo, ¿no? Cuando tengamos la dirección, la anunciaremos y continuaremos, ¿no? Con los estudios o como ellos nos estén indicando. Hoy, como en otras ocasiones, estamos entrando al capítulo 9 de Mateo. Es un capítulo muy interesante. La perspectiva que estamos manejando para el día de hoy va a ser, va a ser única en el aspecto de que a un servidor pues le gustó, Dios le puso en el corazón ver algunos puntos importantes respecto vamos a ver respecto de los judíos y respecto de cómo, a quién se acerca Jesús para rescatar. Estamos viviendo en una época complicadísima, estamos viendo mucha confusión, muchísima confusión, porque escuchamos que una guerra aquí, una guerra acá, escuchamos de alguien que dice, yo voy a parar todas las guerras, y ahora vemos que se están desatando nuevas guerras. Estamos entrando en una etapa donde dice, y oirán rumores de guerras, y estamos viendo los síntomas, verdaderamente, los síntomas de previos a un parto, ¿no? Y así también lo dice la palabra. Pero sin entrar tanto a ese aspecto, yo se los comento porque también es importante que cuando estamos evangelizando no perdamos de vista el panorama del mundo. El mundo refleja la, la voluntad de Dios. Lo refleja, ya lo vimos en el estudio anterior, vimos cómo Pablo decía, según de Timoteo 3:9, y su insensatez no irá más allá porque será manifestada a todos. Y ahorita hemos visto contundentemente cómo el gobierno nuevo americano paró y frenó esa demencia de cambio que ellos llamaron de reafirmación de género de los niños. Y no solo la paró, sino con las juntas que han tenido ellos administrativas, donde están evaluando la responsabilidad de todos los participantes de eso, pues en esas reuniones se exhibe cada vez más profundamente cuántos millones destinaron a eso. O sea, destinaron millones y millones de dólares a un programa como si fuera un programa social o de vacunación. Y bueno, tampoco vamos a profundizar en eso. Ahí están los datos para que ustedes los tengan. Pero sí para nosotros lo importante es darnos cuenta que esa insensatez no fue más adelante. Esa insensatez fue frenada. Y creo yo que eso nos indica que lo que dijo Pablo lo estamos viendo nosotros. Y como bien nos han dicho nuestros pastores, nuestro pastor principal, Armando, parece, creemos y vemos que somos la última generación. Esto debe motivarnos fuertemente a compartir el Evangelio más profundamente y a fortalecer la fe de nuestros hermanos. Estamos viendo tiempos donde vemos hermanos caer. Y cuando ustedes vean esas situaciones, lo único que deben de entender es que eso solo demuestra lo frágiles que somos. O sea, más allá de andar juzgando a nadie, tenemos que entender que eso solo muestra la naturaleza humana que todavía tenemos. ¿De acuerdo? Y y lo importante de estar pegados constantemente, como dijo Jesús,
poner, yo voy a cambiar, el versículo dice, le dijo a Pedro, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios? Y yo les digo a ustedes, hay que poner la mira en las cosas de Dios. El audio, hermano. Mándeme, perdón. Se te está yendo el audio. Ah, ok. El audio se Sí, sí, te está escuché. yendo. A ver, ¿ahí me oyen mejor? Yo Vamos oigo a, bien. ok, vamos a ver si podemos corregir eso. Em, ¿Qué me quedé? Audio. Pedro, Ah, ok. Este versículo es importante recordarlo y lo voy a decir porque dijo Jesús a Pedro, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios? La palabra poner la mira es entretener la mente. Jesús nos está dando una clave importantísima que puede ayudarnos a blindarnos de nuestras debilidades. ¿Y qué es esa clave? Entretener la mente en las cosas de Dios. Ahora bien, esto que yo les comento, de estar viendo las noticias, de estar viendo cómo se están manifestando algunos capítulos de las epístolas, de cómo se están manifestando capítulos de la Biblia, eso es entretener la mente en las cosas de Dios, ¿no? Bueno, pues vamos a orar para poner este tiempo en sus manos e iniciar nuestro programa con nuestro devocional a cargo de la hermana Betty. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has reunido. Gracias por la vida de José Luis, que hoy se acerca aquí a este estudio. Te pedimos que, aparte de lo que nos has dado para compartir, hables a su corazón y le des lo que ha venido a buscar. Esperamos ser nosotros los que proveamos esa provisión para él, para su casa, y te pedimos que pongamos nuestros corazones en el estudio. Toma nuestras cargas, Señor, y que podamos escucharte a ti a través de las palabras y de lo que estamos compartiendo mediante tu Espíritu, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Agradecemos que estamos a la mitad de la semana y empezamos a prepararnos para recibir la primicia de la semana, que es el domingo, Señor. Y como tú bien dices, si la primicia es santa, mucho más lo es la masa restante. Así pues, cada domingo te pedimos que sea la primicia nuestro día para que tú santifiques el resto de los días. Gracias por el pan de este día. Guárdanos, Señor, de todo mal. Si estamos fue lejos de casa, bueno, pues guárdanos en el regreso. Si alguien viene hacia la casa, bueno, guárdanos en su regreso y guarda a los que están en sus habitaciones, en el hogar, y bendícelos, Señor. Te pedimos por nuestros familiares en el nombre de Jesús. Amén. Ok, adelante, hermana Betty, están los micrófonos a su disposición. Buenas tardes. El devocional de hoy se titula Pensar distinto. Romanos 12:2, nueva traducción viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y la versión Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos somos moldeados por los valores culturales que nos rodean aún sin saberlo. Pablo llama a esta influencia el siglo. La expresión este siglo denota la parte actual y práctica del mundo, la parte con la cual tenemos contacto y en la cual vivimos, mientras que el mundo es un sistema sin Dios que se compone de todas las personas, asuntos y cosas que están fuera de Dios y dominadas por Satanás. Segunda de Corintios 4:4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Satanás es el engañador, es el príncipe de este siglo actual, quien domina el mundo de hoy y busca la adoración del hombre, cegando su mente y sus pensamientos. Pablo nos advierte que no nos conformemos. Se refiere a no conformarse uno a la moda exterior o a la apariencia, acomodándose a un modelo o diseño. Primera de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo no se refiere, como decíamos hace rato, a la creación física, sino a la esfera del mal que funciona bajo el dominio de Satanás en nuestro mundo. Dice Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Aquí describe a aquellos que se conforman a los deseos mundanos. Aún la conformidad aparente o superficial al sistema de este mundo o cualquier acomodo a sus maneras sería fatal para la vida cristiana. Conviértete en alguien que se distinga por su obediencia a la palabra de Dios. No dejes que los deseos de antes continúen modelando o dirigiendo tu vida. También Pablo nos advierte a no conformarnos a los patrones de este mundo. Más bien debemos ser transformados. Debe de haber una metamorfosis. La transformación es el proceso interior en el cual Dios opera para extender su vida y la naturaleza divina a todas las partes de nuestro ser, particularmente nuestra alma, introduciendo en nuestro ser a Cristo como nuestro elemento nuevo y haciendo que sea desechado gradualmente nuestro elemento viejo y natural. Como resultado, seremos transformados a su imagen, es decir, conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta transformación es por medio de la renovación de nuestro entendimiento y solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación constante de la palabra de Dios. La mente renovada está saturada y controlada por la palabra de Dios. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. El carácter y la conducta empiezan en la mente. Nuestros actos se ven afectados por aquellas cosas a que damos cabida en nuestros pensamientos. Debemos concentrarnos en aquello que traerá consigo una vida digna. En lugar de adoptar pasivamente las formas de pensar y las creencias que nos envuelven, somos llamados a poner en práctica los pensamientos de Dios para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. Muchas gracias, hermana. Muy bonito devocional. Me encanta la... Sí, claro, pues era lo que estábamos platicando, ¿no? Entretener la mente en las cosas de Dios. ¿Cómo nos lo está repitiendo Dios ahorita, eh? Está fuerte. Bueno, en el estudio anterior ya vimos el capítulo 8, lo cerramos. Vimos muchos aspectos del capítulo 8 y hablamos de bastantes cosas. Pero aquí vamos a entrar a un terreno distinto. Este estudio que estamos dando a mí no es un estudio totalmente tradicional, porque hemos tocado aspectos nuevos que en algunos otros no se han tocado. Claro que ha sido un caminar un poco complicado porque ha tenido que haber muchísimo profundidad para revisar que lo que estamos compartiendo esté correcto. Y gracias a Dios, pues nos ha dirigido
de una manera sorprendente. Y hoy no va a ser la excepción, porque ya vimos en el capítulo 8, en el capítulo 7, vimos cómo Dios de alguna manera está mostrando las facultades que tiene Cristo. Luego Cristo las manifiesta, pero ahorita vamos a entrar a un terreno totalmente espectacular. Aparentemente el capítulo 9 vemos a Cristo haciendo lo que está haciendo en el capítulo 8, echando fuera demonios y sanando enfermos. Pero aquí se agrega un personaje totalmente nuevo, que son los fariseos y los escribas. Entonces, yo quiero que ustedes comprendan que del capítulo 8 al capítulo 9 parece que Jesús sigue haciendo milagros. No, en este momento entra un actor que son los escribas y que van a ser un ingrediente fundamental en esta parte que Jesús está haciendo. ¿Y por qué va a ser un ingrediente fundamental? Lo vamos a profundizar y y es lo que creo yo que debemos ahorita ver en estas primeras partes, en estos versículos que vamos a leer. Acompáñenme a Mateo 9, versículo 1 al 8. Pongan mucha atención. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdan este paralítico que venía? Bueno, en otro evangelio dicen que son cuatro personas de fe cargando al paralítico, ¿no? Podría representarnos a nosotros cuando llevamos a alguien a los pies de Cristo, que está en su situación de pecado, sumergido en paralizado por el pecado, paralizado por las circunstancias de su carne, y nosotros, a través de la fe que ya Dios nos dio, lo llevamos a los pies de Cristo. Dice el versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Aquí ya aparecen los escribas. Entonces vemos que Jesús perdona los pecados y los escribas señalan a Cristo diciendo: Él blasfema. ¿Qué nos puede significar esto? Pienso yo, que están negando la divinidad de Jesucristo. Y ese es el aspecto fundamental que vemos que se refleja aquí. Versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando entonces Jesús allí, y aquí lo vamos a parar hasta el versículo 8. Observen esta situación. Estos escribas, aisladamente, pues podrían no significarnos nada, ¿de acuerdo? Pero si vamos a Mateo 2, acompáñenme a Mateo 2, versículo 3 al 6, y este es el ingrediente que le estamos agregando a este estudio de Mateo. Nos vamos a dar cuenta que estos escribas fueron de la misma camada o generación de los escribas que le dijeron al rey Herodes que el Mesías había de nacer y dónde había de nacer. Observen esto. Vamos a leer Mateo 2, del 3 al 6, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El rey Herodes, hay que marcarlo, que lo pusieron ahí como
rey de Jerusalén, paso uno. Paso dos, a pesar de que él manifestó muchas obras arquitectónicas, también manifestó ser una persona extremadamente, digamos, paranoica, que inclusive mató a dos de sus hijos pensando que atentaban contra su trono, ¿no? Entonces este rey, el cual también era rechazado por los judíos porque pues no lo consideraban judío, muchos no lo consideraban judío, etcétera. Esa es una situación a la que no vamos a entrar, pero lo que sí vamos a decir es que ya tenía muchos tintes él de estarse cuidando las espaldas, de que no lo fueran a destronar. Eso hay que tomarlo en cuenta cuando tomamos esta lectura. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Fíjense a quién les está preguntando, a los sacerdotes y a los escribas. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó de que el nacimiento de Cristo al tiempo en que Jesús está predicando y sanó al paralítico? Digamos que pasaron unos 30 años. Entonces, podemos asumir que estos escribas tenían conocimiento de que cuando estuvo el rey, preguntaron por el que había nacido, por el que había nacido. O sea, ellos no llegaron a decir, oigan, ¿ustedes creen que ya iba a nacer el Mesías? ¿Ustedes creen que iba a nacer el rey de los judíos? No, ellos llegaron afirmando, ¿dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Y no solo lo dijeron así, ¿y por qué se acercaron a ellos? Pues porque asumieron que tenían que estar gozándose porque un rey les había nacido. ¿Y cuál es la sorpresa de los magos que llegan? Y llegan y dicen ellos, ¿cuál rey? No, pues sí, aquí dice que alguien iba a nacer, pero ¿de qué rey me hablas? Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Que los que habrían de esperar a Cristo no lo estaban esperando, ni siquiera lo estaban, ay, perdón que me ría, pero ni siquiera lo estaban, ni siquiera lo tenían contemplado. Yo creo que estaban como los tiempos de Noé, dándose en casamiento, de un lado al otro, etcétera, etcétera. Ya no quiero profundizar más, porque pues yo me los imagino de esa manera, o sea, todos en la baba. Los que deberían de estar pendientes en la baba. Y llegan unos forasteros a decirles que les ha nacido un rey. Entonces, total, entran y entonces, vinculando esta generación de 30 años, es que yo pienso que estos mismos escribas, que en un momento dado, aunque sea una generación abajo, pero estos mismos escribas que le dijeron a Herodes, ha de nacer en Belén. Solo tenemos dos pensamientos que podemos llevar a nuestra mente. Uno, o pensaron que mataron a Cristo cuando mataron a los bebés, o bien no daban crédito que Jesús fuera aquel niño que nació. Esto yo lo dejo en la mesa para que lo meditemos, porque evidentemente no podemos entrar al pensamiento de ellos en esa época si la palabra de Dios no nos está revelando. Pero sí podemos intuir que habían dos pensamientos que ellos podrían traer a sus mentes. Uno, Jesús, no puede ser este el Cristo porque mataron a los niños. Ese es uno. Y dos, haber sido tan impresionante para ellos ver a Cristo, porque sabían que había nacido y luego verlo hacer los milagros, no los estoy justificando, pero pienso yo que ha de haber sido tan impresionante que les hizo cortocircuito y lo empezaron a negar. O sea, empezaron a negar lo que escrito estaba. Eso es lo que trato yo de decirles. Y es un poco lo que nos pasa a nosotros. Estamos viendo ahorita síntomas en el mundo de cosas que están pasando. Y en vez de estar viendo, oye, esto que está pasando está escrito aquí, lo dijo Pablo acá y lo dijo esto acá y acá, estamos nosotros acá negando lo que estamos viendo.
cuando deberíamos de tener los ojos más alertas y de alguna manera gozarnos de ver todo eso, porque todo eso da testimonio que nuestra fe no es vana. O sea, que vamos bien, ¿de acuerdo? Casi entramos a nuestra pausa de 9 minutos. Les recuerdo que si ahorita se acaba el tiempo, pues tomen 9 minutos en sus relojes y regresamos. Entonces, para cerrar ahorita antes de la pausa, retomamos que estamos enfrente de unos escribas que sabían que habían nacido. Ellos lo dijeron, dando un voto de confianza, concediendo algo, diremos que no supieron la conclusión de Jesús, digamos. ¿Por qué? Pues porque fue correteado, tuvo que huir. Ahora sí que no fue algo así de que, oye, vamos a hacer la fiesta del niño nacido, ¿verdad? No, o sea, Jesús fue, fue apartado. ¿Para qué? A la espera de la muerte de Herodes. Entonces podemos conceder que asuman que habría muerto y al haber muerto desechen la idea de que había nacido. Eso tenemos que tomarlo en consideración para entonces decir lo siguiente. Si ese fue el pensamiento, luego entonces, si es el Cristo, ¿ok? Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que todas las facultades que Él está manifestando es un don de Dios. Entonces, esa es la primera parte de lo que vamos a dar lectura, porque viene otra parte, ok, ya pasando esa textura donde aparece un tercer personaje. ¿Y por qué digo un tercer personaje? Porque Jesucristo y a los que Él está sanando. Es Jesucristo y a los que Él sana. Son dos personajes. Pero viene un tercer personaje que son los escribas. Y los escribas, vean su reacción de ellos, este, están choqueados. A mí me da la impresión de que ellos están consternados, porque dice, algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfema, o sea, blasfema, no puede ser posible que sea el Cristo. Entonces hicieron una resistencia. Ellos negaron la divinidad de Jesucristo y ejercieron una resistencia hacia lo que estaban presenciando. Y bueno, hay muchas derivaciones de esto. Yo les propongo que hagamos, si quieren, un corte o alguien quiera comentar algo, abrimos los micrófonos y cortamos para entrar a la pausa de 9 minutos. ¿Alguien quiere comentar algo? Están aquí los micrófonos abiertos. Nada, eh, nada más que los escribas eran en esa época los doctores de la ley. Eran los que escribían la ley y estudiaban la ley, eran los más estudiosos acerca del Antiguo Testamento. Como comentario, nada más para complementar, ¿no? ¿Quiénes eran los escribas? Perfecto, Jorge, muchas gracias. Sí, de hecho, es interesante puntualizar esa situación porque ellos están capturando momentos y momentos y momentos de la vida judía, del pueblo de Israel. Están capturándolos, no salieron nada más de la noche a la mañana, o sea, no fue un movimiento que se levantó en contra de Cristo, no. Ellos ya estaban, ya llevaban mucho tiempo capturando eso. Y a la fecha siguen escribiendo, siguen escribiendo, siguen escribiendo bueno, tampoco va a ser el tema de hoy, pero eso se sigue haciendo. A tal grado ha llegado esta situación que hay un TikToker, por ahí hay un cuate en Israel, en YouTube, hay un youtubero que está grabando en Israel. Entonces, él es judío. Entonces llega con el Antiguo Testamento y se lo recita a los jóvenes. Y luego les pregunta de quién está hablando esta escritura. Y lo primero que dicen es del Nuevo Testamento. Dicen, esto que estás recitando es del Nuevo Testamento. Y dicen, no.
Isaías, y ha despertado el interés de muchos jóvenes judíos porque cuando escuchan las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento narrado, ellos luego se remiten a la figura de Jesucristo. O sea, las propias palabras escritas, al escucharlas sin ninguna otra contaminación, en la figura que piensan automáticamente es en Jesús. Búsquenlo, yo se los recomiendo porque sí es muy interesante lo que está exponiendo él a los ojos de todo el mundo, porque manifiesta cómo una mente limpia, al escuchar, reconoce que es Jesucristo el que están hablando en las escrituras. Bueno, pues pongan sus cronómetros, por favor, 9 minutos, es un café y aquí nos vemos en breve. Nuestro estudio decíamos, pues, cómo es que los escribas niegan la divinidad de Jesucristo y dejamos al aire las dos hipótesis en donde, bueno, por un lado, niegan la divinidad creyendo que había muerto el rey que había nacido, o la segunda hipótesis, niegan la divinidad de Cristo porque les fue muy impactante, porque ellos sí sabían, por ejemplo, el paralítico que fue sanado no tenía el antecedente del nacimiento del rey, pero los escribas sí, o sea, a los escribas sí decían, no, ¿en serio? ¿Este es el rey que nació? Y luego ve lo que está haciendo, cómo es posible, etcétera, etcétera, etcétera. Y vean cómo Dios es bien cuidadoso para hacer las cosas, que primero Jesús dijo, le perdonó los pecados, lo cual despertó en ellos ese pensar mal, y después le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. ¡Wow! Y eso lo hizo para demostrar el poder que tiene, que se le ha conferido. Entonces, nos deja mucho en qué reflexionar, ¿no? Sobre todo para aquellos que reciban esta información y la quieran compartir, porque es interesante abrir nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios y no dejar fuera nada, porque no reconocer a Cristo es negar el Nuevo Testamento. Entonces, tú puedes, y te invitamos, tú puedes leer el Nuevo Testamento aún todavía no entendiendo a Jesucristo, pero no permitas que ya que una postura que tú ya tomaste te aleje de darte la oportunidad de conocer a Jesús. Busca conocer a Jesús, que nadie te limite. O sea, por qué entonces debe uno seguir ciegamente algo? Más bien informarse para decidir qué ha de seguir y qué ha de desecharse. Para eso nos dio Dios ese entendimiento y en su soberanía Dios quiere que le conozcamos. Y eso es lo que vamos a entender al final de este estudio. Pero por este momento vamos al Mateo 9, versículo 9 al 13. Y vamos a ver, esta parte es importante porque esta parte nos habla del llamado de la obra que tenemos nosotros en las manos. O sea, nosotros tenemos en las manos, este, nosotros tenemos en las manos llamar, pero ¿a quiénes vamos a traer a Cristo? Nuestra pregunta es: ¿a quiénes vamos a traer a Cristo? Y hermano que nos ves, créemelo, créemelo que cuando Dios te acerque a alguien, seguramente ya tu corazón está preparado
para compartir. Porque si Dios no nos preparara, seríamos prejuiciosos. ¿Cómo lo vamos a ver en estos versículos que vamos a dar lectura? Vean cómo una persona que no ha sido preparada por Dios, que está en su pensamiento, en su análisis, vean lo que piensa respecto de la obra de Dios. Vamos a leer Mateo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, Mateo hablando de sí mismo, ¿eh? Hay que tomar esa nota. Es Mateo diciendo de una manera correcta cómo Dios lo llamó a seguirle. Pero él se enfocó a describir la circunstancia en la que él estaba cuando Dios le llamó a seguirlo. Y esa es la clave para que nosotros aprendamos y esa es la carnita, la información que debemos de rescatar. Y esa es la condición que vamos a encontrar a muchos. Y vamos a descubrir siguiendo la lectura. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo no dudó en seguir a Jesucristo. Muchos de nosotros que hemos predicado a Jesús, vemos que cuando les hablamos a las personas, no les maravilla que no dudan en recibir a Cristo. ¿Alguna vez han estado así y se dan cuenta que que no ni parpadean? Luego, piden y quieren entregar su vida a Jesús. Habrán otros que se resisten, habrán otros que durarán, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué comen vuestros maestros con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, si ustedes algún día están en una reunión y toda la gente y Dios los pone en una reunión y toda la gente que los rodea son lo peor de lo peor. Hay depravados, bebedores, tomadores, drogadictos, etcétera, etcétera, etcétera. Si Dios los llevó ahí, no se avergüencen. Esfuércense, sean valientes y sepan que Dios los metió ahí para predicarles. Y si algún día los señalan por eso, gócense todavía más, porque así señalaron a Cristo. Cristo se dejó rodear de todos ellos para sanarlos. Se dejó rodear de todos ellos para compartirles la verdad y para perdonar sus pecados. Entonces, les voy a contar una anécdota y la voy a decir de una manera resumida. Muchas veces yo estuve en situaciones en las que yo no quería estar. Y yo decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Volteé a ver a mi alrededor y decía, no, yo en mis fuerzas no me hubiera metido aquí. Yo en mis fuerzas no hubiera estado aquí. Y creo yo que todos los que nos están viendo y los que están aquí presentes, muchos de ustedes han estado en una situación así. Yo lo puntualizo para que se den cuenta que hemos despertado en- eh, rodeados de circunstancias de las cuales no queríamos, pero Dios fue victorioso y Dios fue alabado en ese momento porque pudimos llevar a todos a los pies de Cristo. Y a mí no me gusta hablar de lo que uno hace, porque la palabra yo, no me gusta, porque en predicar el Evangelio, esa palabra no debería estar en nuestro sistema.
es Jesús hizo, Jesús me llevó, Jesús me puso, Jesús me dio, Jesús esto, porque la obra no es nuestra, la obra es de Él. Y el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones es Él. Pero sí tenemos derecho de decirle de repente, ay, Señor, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Está bien, ¿no? Y entonces Dios te contestará, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Entonces, estas palabras que citó Jesucristo en el versículo 13 son las que deben de llamarnos la atención, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y estas palabras Dios las reveló a Oseas. Acompáñenme al libro de Oseas, por favor, capítulo 6. Esto, estas partes de Oseas, yo atesoro en mi corazón muchísimo este capítulo de Oseas, muchísimo. Porque en algún tiempo cuando pues yo inicié en las congregaciones, pues no me topé con todo tipo de personas, pero este versículo de Oseas, misericordia quiere un sacrificio, conocimiento de Dios, más que holocaustos, me ayudó muchísimo a poder discernir la diferencia entre el trigo y la cizaña. Recuerden que el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró trigo y llegó en la noche el enemigo a sembrar cizaña. No podemos pretender caminar en el reino de Dios, hablando aquí en la situación de la tierra, no podemos pretender caminar y no ver cizaña, no toparnos con la cizaña. Al contrario, debemos de estar preparados para hacer ese trigo que de alguna manera está cohabitando o interactuando con la cizaña, en tanto que la cizaña sea retirada por los ángeles de Dios. Y bueno, pues eso tenemos que estar conscientes. Y sobre todo cuando ustedes inviten a alguien nuevo a la iglesia, pues pienso yo que hay que darles esta perspectiva, pues para que no se tropiecen, para que no digan, ay, sí, así son los cristianos. No, 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 es que tal vez él no es cristiano, es cizaña. O tal vez sí es un Lázaro, ¿no? Pero miren, vamos a lo que nos atiende aquí en el estudio, que es Oseas 6, 4, del verso 4 al 6. De verdad les voy a decir una cosa, yo no sabía cuándo iba a tener yo la oportunidad de platicar esta parte de estos versículos que me fascina. A mí me fascina cómo Dios le está hablando a Oseas, porque aquí nos revela lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a dar lectura antes de que yo siga explicando más. ¿Qué haré de ti, Efraín? Dice Dios. ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Está viendo Dios a un pueblo que no tiene piedad, que ha agarrado la ley y ha desechado la piedad. Verso 5. Acuérdense que Abraham abogó por Lot, no directamente, pero le dijo, eso es piedad, ¿no? Abogó por Dios, por Lot y le dijo a Dios, y si hubieran 50, y ahí estuvo regateando, ¿verdad? Si hubieran 50, si hubieran 30, si hubieran 10. Es muy bonito el corazón de Abraham, cómo se muestra ahí, que, que en pocas palabras eh, me le manifestó a Dios dos cosas, el motivo de su corazón y declaró que él no tenía la sabiduría para saber cuántos justos habían ahí. Solo estaba tratando de manifestar el deseo de que los justos no mueran junto con esas ciudades. Y Dios, por eso dijo, encubriré yo a mi siervo Abraham esto, y se lo declaró.
Y después de que se lo declaró, dijo, ven a más el corazón de Abraham. El corazón de Abraham ya estaba manifestando lo que Dios quería de nosotros. Y dice, versículo 5, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Y aquí dice, lo más fuerte, Dios dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, más que holocausto. Estas palabras deben de resumbar en nosotros, porque cuando seamos unos patanes, cuando seamos personas duras de corazón, estas palabras deben de retumbar para quitar la dureza de nuestro corazón y entender que Dios quiere que brote en nosotros su misericordia y que le conozcamos a través de esa influencia que Él puso en nuestro corazón. Quiere que Dios quiere mostrarse a nuestros corazones y quiere mostrarse para que le conozcamos, para que conozcamos que es un Dios misericordioso. Eventualmente, nosotros reflejaremos misericordia. Es un Dios de conocimiento. Eventualmente nosotros reflejaremos su conocimiento. Y para ti que nos estás viendo por primera vez en este estudio y que has llegado hasta aquí, queremos compartirte que estas palabras de misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto, dan explicación y respaldan lo que dijo Pablo en Efesios 2, 8, 9. Si tú que nos ves quieres leerlo, nosotros lo vamos a leer por ti. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si tú que nos estás viendo has llegado aquí y vienes cansado y quieres hoy que brote esa misericordia en tu vida, porque vamos a entender esto, cuando esa misericordia brota, no brota sin pasar primero por tu vida. La misericordia de Dios tiene que caer primero en tu vida antes de brotar para los demás. El conocimiento de Dios tiene que brotar en tu vida antes que para los demás. Así actúa Dios. Él brota desde adentro de tu corazón y sale. Porque estas palabras que dice la palabra gracia, que fue pronunciada aquí en Efesios 2:8, es la palabra charis, que se escribe caris. Y esa palabra significa la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo la gratitud. Si tú que hoy nos ves, quieres tener la influencia divina en tu corazón, quieres tener la gracia, quieres reflejarla a tus hijos, quieres reflejarla a tu esposo, quieres reflejarla a tu marido y ser la primicia de tu casa, hoy te invitamos a que cierres tus ojos ahí donde estás y hagas esta oración con nosotros. Señor Jesús, gracias por este momento de haberme traído a este estudio, a este tiempo con tus hijos, con mis hermanos hoy, para que en este espacio yo te diga delante de ti que quiero que tu Hijo Jesucristo sea mi Señor, porque tú le resucitaste de entre los muertos, para que yo y mi casa seamos salvos. Que Él sea mi Salvador, para que sea la influencia divina en mi corazón, que se refleje en mi vida y que yo tenga gratitud hacia ti, para que pueda ser la premisa de mi casa, para que pueda llevar esta luz a todos los corazones que tú acerques a mí y a los que has puesto en mi corazón. Hoy, Señor, me rindo a ti y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Si tú que nos has visto y has llegado hasta aquí, has hecho esta oración, te pedimos por favor que dejes una manita levantada o nos dejes un comentario para que sepamos que hoy hay fiesta en el cielo. Y hermanos, antes de entrar a los comentarios del grupo, quiero leerles el comentario de Spurgeon respecto de estos versículos que hemos hablado, pero él se centra en Mateo. Así que, si me lo permiten, voy a dar lectura a lo siguiente. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. El Señor fue quien decidió quiénes estarían entre sus 12 discípulos. Entonces, ¿por qué escogió a un recaudador de impuestos? El yugo romano era tan detestable para el hijo de Abraham, nacido libre, que no podía soportar que los romanos, los idólatras, dominaran en la tierra santa. Entonces, si los romanos querían que los judíos recaudaran impuestos, solo podían conseguir personas que hubieran perdido toda preocupación por la reputación pública. Dicho de otra manera, estas son mis palabras, a Mateo ya le valía gorro lo que hablaran de él. Prosigo. Podía no ser peores que los demás, tal vez no lo eran, pero se los consideraba el flagelo y los parias en medio del pueblo santo. El pueblo judío seguramente culpó a Jesús por escoger a la escoria de la humanidad. Escogió a un recaudador de impuestos como su seguidor, un hombre que había consentido en convertirse en sirviente de los opresores y opresor de sí mismo. Si un judío hubiera pasado y hubiese visto a un rabino culto o un fariseo, habría sentido respeto por su grupo de seguidores, pero a Jesús no le importa en absoluto esa clase de respeto. Mi comentario es, a Jesús rechaza el respeto del hombre, él busca agradar a su Padre. Él Prosigo. Él es tan respetable en sí mismo, en el más alto sentido de ser respetado, que tiene honor suficiente y demás para todo su pueblo, y puede condescender sin ningún riesgo a llamar a un hombre como Mateo a su compañía inmediata para que sea uno de sus seguidores personales, aunque fuera un recaudador de impuestos romano. Tuvo la misma tuvo la misma condescendencia cuando nos llamó a ti y a mí y a ti que nos estás viendo. Todos los creyentes en Cristo deberían maravillarse ante ante el condescendiente amor que los escogidos para que fueran seguidores de Cristo. Este es el comentario de Spurgeon con el cual cerramos. Y sin mayor preámbulo, pues abro los micrófonos a la sala para que nos den sus comentarios. Adelante, por favor. Hermana Marce, si quiere iniciar usted. Sí, buenas noches. Sí, mi comentario es sobre la situación que dijo, cómo es que los escribas niegan la divinidad de Cristo. Bueno, para mí es pues la soberbia, ¿no? O tal vez la ignorancia, o tal vez como acaba de decir con el apóstol Mateo, que Cristo es el que decide a quién llama. Claro. Claro, que qué bueno que despierte el interés por tener nuestros pensamientos y no ir más allá. ¿Qué más, hermana? Y pues que nosotros como con ese llamado que tenemos debemos sentirnos muy agradecidos con el Señor,
muy, muy agradecidos por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y pues buscar conocer más de Él y tener esa fidelidad como Él ha tenido con nosotros. Eso Gracias, sería todo. gracias. Hermana Leti, sus comentarios, si nos gusta compartir. Sí, buenas noches. Redundando un poco de lo que dice la hermana Marce, es así de que los escribas, a pesar de que eran unos eruditos de la Torá, o sea, de la palabra de Dios, no estaban siendo iluminados, no les estaba siendo revelada realmente la palabra de Dios en cuanto a que Jesús era ese Mesías que ellos esperaban. Pero esa es la voluntad de Dios que así quiso, porque incluso en las Sagradas Escrituras muy claro lo dice, Jesús vino a ellos y ellos le resistieron, ellos no lo aceptaron, lo revocaron, ¿verdad? Entonces, es eso que también Dios, depende de Dios, qué tanto quiere iluminarnos, que entendamos su palabra y que nos sea revelada su palabra. Y en cuanto a lo del llamamiento de Mateo, es lo que nosotros llamamos el llamado eficaz, porque si no tenemos un llamado eficaz por Dios, realmente no vamos a seguir a Jesús. Nos tiene que llamar Jesús para que haya esa reacción. Y es muy claro Mateo 9:9, donde le dice, sígueme. Y Mateo no dijo, a ver, espérame tantito, voy a terminar de hacer estas cuentas o voy a ir a avisar a mi casa. No, 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 no. Lo siguió, inmediatamente se levantó y lo siguió. Y así es lo que hace Jesús con cada uno de los creyentes, de los cristianos, que le dice, sígueme, y nadie, absolutamente ningún ser humano, se puede resistir cuando Jesús nos llama. Entonces, pues qué bendición tan grande saber que fuimos llamados por Jesús, ¿verdad? Amén, Amén, amén. amén. Hermano José Luis, por favor, comentarios. No, a él se le complica, porque tiene el ejército ahí alrededor. Mientras tanto, en lo que el hermano José Luis se incorpora, hermano Jorge, si nos quiere dar sus comentarios. Sí, buenas noches. Bueno, pues aquí vemos cómo lo llevan cargando, ¿no? Los cuatro es así como nosotros llevamos a la gente, ¿no? Llevándolo a Cristo. Ahí ellos en esa época pensaban que el paralítico era por pecado, por los pecados, que por eso no podía caminar. Y como le dice, amigo, tus pecados te son perdonados, como Jesús en su divinidad perdona los pecados, pero los malos pensamientos de aquellos blasfemaron en contra de él. Pero Jesús lo sorprendió diciendo, ¿por qué piensan así de mal? ¿Qué es más fácil, perdonar pecados o hacer que levántate y anda? Entonces les demuestra su divinidad completamente ante todos, como él era el Dios y el hombre en la tierra, ¿no? Y por eso al final dice que todos eh, le tenían, quedó impresionada, ¿no? Y lo alabaron, pues vieron que era Dios y que del poder que tenía para ellos, ¿no? Y en cuanto a Mateo, pues ya ves que dice que no vino por médicos, sino por los enfermos. Pues yo lo veo así en la iglesia. La iglesia todos vamos a consulta los domingos para ¿Ok? sanarnos, porque pues todos estamos en pecado, aunque ya estamos en Cristo, pero pues estamos en el mundo, pero no en el mundo. No somos del mundo. Entonces, pues vamos y nos reconfortamos y ayudamos a los enfermos, a los que están, pues, no físicamente enfermos, sino espiritualmente, ¿no? Que es el mundo, ¿no? Que es a lo que fuimos llamados y lo que estamos haciendo en nuestra labor para que entiendan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y cómo dio el poder y cómo Él sigue gobernando y cómo hasta la fecha sigue sanando enfermos, ¿no? Que somos todos nosotros, toda la iglesia, que nos reunimos, que nos congregamos y que platicamos todo el tiempo de ello, ¿no? Sería mi comentario. Amén, gracias, hermano Jorge. Hermana Betty, ¿tiene su comentario preparado? Adelante. Pues a ver, pues aquí vemos la autoridad que tenía Jesucristo y bueno, lo que me llama más la atención
fue que la respuesta de Jesús que tuvo a la fe de los que llevaron al paralítico, porque pues a veces, como comentaban, cuando compartimos el Evangelio, es importante también que vayamos preparados con mucha fe. Por ejemplo, en el caso de mi compañero José Luis y amigo, fue mucho tiempo en el que le estuve compartiendo, pero yo sé que no fue Beatriz, sino fue Dios a través del Espíritu Santo, y pues le doy gracias también porque está aquí presente. Por cuestiones de trabajo él pues, no se puede congregar, pero yo creo que Dios va a ir acomodando, y pues también les pido que pues ustedes como varones que pues tal vez le hagan seguimiento. Nada más. Gracias. Mi hermana, con mucho gusto que lo haremos, felices de la vida. De hecho, pues este estudio está enfocado sí a la predicación del evangelio, sí al evangelismo, pero como dice el tema, a ir ayudando al crecimiento de nuestros hermanos, porque si nosotros vamos creciendo en Cristo y no somos un buen instrumento de honra para Dios, pues en vano crecemos. Entonces vamos a quedar aquí con mucho conocimiento y ser unos instrumentos para deshonra. Entonces, bueno, en fin. Hermano José Luis, entonces, pues aquí estamos a sus órdenes todos y Muchas no, gracias al contrario. y mandé un mensaje ahí, espero que lo lean y en el chat de mensajes y sí, como dice Betty, fuimos compañeros y seguimos siendo compañeros, pero por las cuestiones personales que ella sabe, entonces hay que seguir adelante. Le agradezco a todos y muchas bendiciones en sus casas. Y cuando compartan el pan y la sal en la mesa también, compartan también las bendiciones. Eso sería todo. Claro que sí. Y bueno, nuestra invitación para ti es, deja que Dios haga la obra, que Él te abra el camino.